Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Es un gusto poder estar delante de la presencia del Señor. Es un privilegio estar delante de la presencia del Señor, siempre adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Y vamos a orar a nuestro Dios para así entrar directamente a su palabra y gozarnos en medio de la predicación de su palabra. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por el privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, todos unánimes, Señor, en tu nombre. Te agradecemos, Padre, por solo el hecho, Señor, de que nos levantamos y respiramos, Señor, ese aire que tú nos das, Señor. Te agradecemos por la vida, Padre, que tú nos das. Te agradecemos por los alimentos. Te agradecemos, Padre, por nuestra familia. Te agradecemos por todo, mi Dios. Y aún así te agradecemos, Padre, por que nos permite estar aquí, Señor. Padre, te pido, mi Dios, que guíes a tu Santo Espíritu, mi Dios, para que sea Él interviniendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, guiándonos a la verdad. Tu palabra es verdad, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que por medio de la predicación de tu palabra, muchas personas, mi Dios, lleguen a tus pies. Que eso es lo que nos interesa, mi Dios, como siervos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al capítulo 6, versículo 2. Y yo le he titulado a esta enseñanza Una nueva creación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, capítulo 6, versículo 2. Vamos a estar reflexionando en esa palabra. Es palabra de Dios, hermano. Es palabra de nuestro Dios. Y si están todos ahí en la cita bíblica, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Una nueva creación habla este pasaje bíblico. Pero si nosotros leemos el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, Dios hace una creación. Hace una creación y crea al hombre. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para entender este tema tenemos que irnos al origen de todo, la primera creación en el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Dios, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y esta palabra es muy importante. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue en el día sexto de la creación. Esta es la primera creación que hizo Dios al hombre. Todo bien hasta ahí. Aquí el hombre tenía una comunión perfecta con Dios en el huerto de Edén, el paraíso. El hombre era feliz, conocía la verdadera felicidad, tenía una relación armoniosa con Dios. Y solo tenía que hacer lo que Dios le había ordenado: labrar, cultivar el huerto, guardarlo, proteger su santidad, poner nombres a los animales. Pero también le dio una orden, y fue comer de su fruto, excepto el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el mandato que Dios le dio al hombre. Y leyendo Génesis, en los primeros capítulos, vemos que la gloria de Dios estaba en el huerto y el hombre era feliz. Y hablaba Dios con el hombre y tenía una relación perfecta, creador con su creación. Pero esta creación murió a causa del pecado de Adán y Eva. Dios ya había dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo hacía, ciertamente morirían física y espiritualmente, que significa alejado de Dios, separado de Dios, sin comunión. Desde ese entonces el hombre es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 12, que están alejados de la ciudadanía del pueblo de Israel y ajenos a su pacto, a ese pacto de la promesa. Ya el hombre adquirió una enemistad con Dios, entró en guerra con Dios y no experimenta la paz que tenía en el huerto de Edén. Ya no tienes entrada a la gracia de Dios, ya no experimenta el amor de Dios. El hombre se hizo débil, pecador, culpable, condenado. Está en pleito con Dios. El hombre antes no moría,
ahora estaba condenado a morir física y espiritualmente. Dice la palabra de Dios que por tanto así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y ciertamente hasta el día de hoy mueren tanto incrédulos como creyentes. Y no creamos que nos vamos a salvar de la muerte física. Así que la condición del hombre delante de Dios después de la caída es muerte, condenación, enemistad. Tienen una relación irreconciliable con Dios. Ha entrado en conflicto con el Dios creador. Puede orar el hombre natural, pecaminoso, puede orar. El Señor lo va a escuchar porque el Señor es omnipresente, es omnisciente, pero no le responderá. Tendrá la necesidad de hablar con Él y tener comunión con Él, pero tampoco podrá, porque esa relación que tenía en el huerto del Edén se fracturó, se destruyó. Y tenemos que entender algo, de que estando sin Cristo, la Biblia nos llama impíos, pecadores. Dice el Proverbio capítulo 3, versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, del pecador, de ese hombre que está en rebelión con Dios, ese hombre que no se ha reconciliado con Dios, ese hombre que decidió rebelarse en contra de Dios. Sigue diciendo la palabra: abominación es a Jehová el camino del impío. Proverbios 15:9. Dios es justo, pero Dios está enojado, está airado en contra del impío todos los días, dice el Salmo capítulo 7, versículo 11. Y aquí está la idea por el cual les digo de que al hombre pecador, al hombre natural, al hombre caído, Dios no le responde su oración. Dice la palabra de Dios: no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, sus peticiones. Salmo 148. Y todos tenemos que entender esto, que desde que nacemos alejados de Dios, alejados de Dios. Nacemos siendo enemigos de Dios. Y tal vez se escucha feo, pero es lo que la Biblia enseña. Esa es nuestra naturaleza. Tal vez alguien ha escuchado esta frase bíblica que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disipará como el humo. O también, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Y los enemigos de Dios es la humanidad. Dios no está contento contigo porque pecas en contra de Él. Dios te ve extraño. ¿Saben cómo? Como miraba Dios en el antiguo pacto a los moabitas, a los amorreos, a los cananeos, a los jebuseos. Ahora, podemos tener una paz, pero esa paz es falsa por el momento. O podríamos tener dinero, o trabajo, o salud, pero no podemos negar la realidad de que somos
enemigo de Dios. Y tu conciencia te acusa todos los días. Ya el hombre actual ya no tiene esa felicidad, esa paz y la comunión que tenía Adán y Eva antes que pecaran en contra de Dios en el huerto de Edén. Es por eso que hoy en nuestro texto de 2 Corintios, capítulo 5, Dios nos trae la oportunidad de reconciliarnos con Él y que haga una nueva creación en nosotros. No porque nosotros nos la merezcamos, no porque hayamos hecho algo súper extraordinario que Dios diga, wow, y quede impresionante. No, esa oportunidad es gratis, es por pura y mera gracia, por la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo bíblico es nuestro padre Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 1, que dice la Biblia: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y así hay muchas personas que se glorían porque hayan hecho esto, porque hayan hecho lo otro. Se glorían por Dios. Pero no, nuestro padre Abraham no se gloría de eso. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sigue diciendo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, para esas personas el pensamiento de ellos es que voy a hacer esto y Dios me tiene que pagar. Y no es así. La salvación es meramente gratuita. Gratuita, es gratis. Mas el que no obra, dice, que no hace nada, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Este es el problema de las demás religiones, que tienen que obrar para ganarse la salvación. Y eso es lo que nos diferencia de nosotros, que predicamos una salvación solo por medio de la fe, solo por medio de Jesucristo. Hay algunos que dicen que tenés que bautizarte para ser salvo, y eso no enseña la Biblia, pero lo enseña porque hay un versículo en la Biblia donde dice que tenés que creer y bautizarse para ser salvo, pero lo sacan fuera de su contexto. La salvación es gratis. Si fuera así, la salvación fuera por obra. Y ese mensaje va contrario a lo que la Biblia enseña. Nadie que pueda presentarse al Señor y decirle: Señor, yo he hecho esto, dame la salvación. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero si analizamos y lo pensamos bien, la salvación es por obras. La salvación es por obras. Y es por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por esa obra que hizo en la cruz del Calvario. Por esa obra que si el Señor no hubiese nacido, no tuviéramos esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos la oportunidad de volvernos al huerto del Edén y ser una nueva creación que solo Dios
puede hacer esa obra. Por esta obra no es del ser humano, porque el hombre natural no percibe lo espiritual. ¿Qué pasaba con las personas cuando leen el Antiguo Testamento? Algunos no le entienden y ni le entenderán, porque cuando leen el Nuevo Testamento también algunas cosas no las entendemos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13, 14: así es el hombre natural, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. Se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Yo ruego al Espíritu Santo que descienda con poder y gloria y les quite el velo, y que puedan ver la gloriosa majestad en el Evangelio de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que al ver esa condición del hombre y su depravación total, que está muerto en sus delitos y pecados, tuvo misericordia de él y se hizo carne. Es por eso que hoy y siempre debemos de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, Jesús de Nazaret. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dice la Escritura en Lucas 1:28: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, que llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero si Jesús no hubiera nacido, esta promesa es vana. Sigue diciendo en el versículo 68: también Zacarías, padre de Juan el Bautista, exalta al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor, les sirviéramos en santidad y en justicia. Este es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este es el ministerio que Dios nos ha dado, el de la reconciliación. Predicamos a Cristo y a este crucificado, sepultado y resucitado, el que dio su vida por muchos para perdón de nuestros pecados, y para todos los que crean en Él no se pierdan, sino tengan la vida eterna y experimentar una nueva creación. Esa nueva creación de la que habla nuestro pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino a regenerar nuestra relación con el Padre, vino a reconciliarnos con Dios,
Es por eso que anunciamos la buena noticia de salvación. Y este es el ministerio que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es por eso que predicamos, dándole a las personas la oportunidad de arreglar cuentas con Dios, con el Dios creador. Pero pregunto, ¿acaso no se ha predicado el Evangelio por todo el mundo? Sí, se predica en las calles, en las casas, por donde sea se predica el mensaje de salvación. Pero hay algo que la Biblia nos narra y es verdad, que lo vemos en el capítulo 4 de 2 Corintios, capítulo 1 al 6. Dice Pablo a los Corintios, por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio en Evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo dice que él tiene ese ministerio, Dios le dio ese ministerio a Pablo y que ha sido por la misericordia de Dios. Y dice él que no desmaya, predicándolo, anunciándolo, no se cansó de hacerlo, renunciando a todo, ni lo hacía con astucia, ni adulterando la palabra como muchos lo hacen, predicando otro mensaje, prosperidad, motivación, hombres hablando de hombres. El velo de nuestros ojos, quita el velo de nuestros ojos. Sigue diciendo el versículo, y esto es la gran realidad que vive hoy las personas en este tiempo. Dice, pero si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es el trabajo de Satanás, cegar el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que hoy se predica el evangelio y las personas no van a Cristo. Por eso hoy en los mercados, predicadores están allí, pero la gente no hace caso. Por eso es que las iglesias van a hacer cualquier otro tipo de cosa para no escuchar el mensaje de salvación. Por eso es que no le van a dar importancia a Cristo ni al mensaje de salvación. Porque el diablo, Satanás, lo tiene cegado su entendimiento para que la luz de Cristo no le resplandezca en sus corazones. Predicamos el evangelio, sí, no nos desmayamos, no nos cansamos de predicar el evangelio, porque la obra es de Dios y el Espíritu Santo, el que va a convencer de pecado a los incrédulos, el que va a utilizar su palabra para que vengan a Cristo y ya no sigan en esa vida vana. Pero hoy se predica el evangelio, pero no le quieren hacer caso al mensaje de salvación. Tienen su esperanza puesta en otras cosas y no en Cristo. Satanás, el enemigo del evangelio, ese es el que tiene cegado los corazones de los incrédulos, los ojos de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigue diciendo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús.
No menosprecien la palabra del Señor. No la menosprecien. Nosotros, todos los que predicamos la palabra de Dios, somos siervos por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Porque aquí nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, nos preparamos. Estamos horas y horas en la palabra de Dios, sacando los tesoros de allí. Y debería ustedes poner atención en esto, porque no le damos la importancia a la palabra de Dios. Queremos a nuestro pastor, todo lo queremos, pero nuestro pastor, él se prepara para venir a darle la comida espiritual a ustedes, a nosotros. Y tenemos que recibirla con respeto, con importancia, ponerle atención. No están haciendo otras cosas los domingos que se predican, los jueves que se predican y aprendemos de la palabra de Dios. Primeramente le debemos respeto a la palabra de Dios, porque es de Dios, y después le debemos respeto y honor y honra a nuestro pastor que nos la trae aquí. El Evangelio está encubierto en los incrédulos. Y ser nueva criatura. Pero pasa algo, que esto no proviene de nosotros. Dios es el que hace la obra en nuestros corazones. Y de inmediato hace una nueva criatura. Y es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice. No de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y la nueva creación implica el versículo 10. Y dice 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, somos creación de Dios, imagen y semejanza de Dios. Creados, primero creemos e inmediatamente somos creados. Aquí está la nueva creación en Cristo, para buenas obras, dice. Allí está la implicación. Allí está la implicación donde dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida, de buenas obras. Nacer de nuevo implica dar frutos dignos de arrepentimientos. Las cosas viejas pasaron, dice el versículo que estamos estudiando. Ira, enojo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes. Esas cosas viejas pasaron, dice el texto. He aquí, todas son hechas nuevas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero solo podés dar esos frutos estando en Cristo. ¿Ves que hay condición? Si tú estás en las cosas viejas es porque no tienes a Cristo y por ende no tenés la vida eterna. Dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso tampoco podemos ser una nueva creación.
Es por eso que cada vez que predicamos llamamos a las personas al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios. Si en una predicación no hay llamado al arrepentimiento, esa iglesia está muerta, como la iglesia de Sardis, que tiene el nombre de que vive, pero está muerta. A nosotros Dios nos ha dado este ministerio, a todos, el de la reconciliación, que debemos de predicar. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Por eso les ruego en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dios no puede pasar por alto todos los pecados. Dios puede no tomar en cuenta todos los que has hecho, todos los que has cometido. Reconciliémonos con Dios. Ese Dios al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mañana puede ser tarde, entiéndanlo. ¿Cuántas personas se están muriendo allí sin Cristo y sin esperanza? Por accidentes de tránsito, por enfermedades. Pero esta es la exhortación central de este pasaje bíblico. Que como colaboradores de ustedes, predicadores de la palabra de Dios, como servidores de nuestro Señor, como administradores de los ministerios de Dios, la exhortación es a que no reciban en vano la gracia de Dios. Que no reciban en vano la gracia de Dios. En esta versión dice: nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Y de verdad hay muchas personas que menosprecian ese amor de Dios. Dios le habla de una y mil maneras, pero el hombre no entiende, dice la palabra de Dios. No entiende, pero hoy otra vez Dios te dice: en este tiempo, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí y ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, ahorita. Y otra vez tenemos que martillarnos en la cabeza eso. No menospreciemos el amor de Dios que te está demostrando hoy. Dios quiere que volvamos al huerto de Edén, donde teníamos una comunión preciosa, armoniosa con Dios. La invitación es: ven a Cristo. Ven a Cristo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Quiere salvarte. Quiere que seas parte de su familia. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados. Mirar lo miserable que somos delante de un Dios santo. Y Jesús, el segundo Adán, restaurará por completo la relación tuya y Dios. Porque dice la Escritura que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y esa pérdida fue la que tuvo el hombre en el huerto de Edén. Esa fue la pérdida tan grande, desastrosa, que le pudo haber pasado a la humanidad. Otra vez digo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere que vuelvas a Él. Tal vez
es una palabra que nada tiene que ver con esta fiesta, pero mañana es Navidad. Es Navidad. Navidad significa nacimiento. Que debemos de recordar a nuestro Señor Jesucristo cuando nació en Belén. Pero no tan solo a ese niño, sino recordar su obra en la cruz del Calvario. Como decía el pastor, muchos nos tachan de paganos, pero nosotros no celebramos como la celebra el mundo, bebiendo guaro, haciendo lo que ellos quieren. Nosotros celebramos a Cristo y a este crucificado y resucitado, que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Y hoy te invito a que seas parte de esa iglesia. Gloria a Dios por lo que estamos en esa iglesia. Pero gloria a Dios también por lo que no se han sumado, que yo sé y tengo fe de que escuchando la palabra de Dios, un día van a estar en esa familia tan maravillosa. Como les digo, rogamos a Dios, rogamos al Espíritu Santo de que venga con poder y gloria para transformar nuestro corazón. Para transformar nuestro corazón. Recordemos a Jesús. Pablo le decía a Timoteo, recuerda a Jesucristo del linaje de David. Recordemos todos los días cuando nos levantemos y nos acostemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que dio su vida por nosotros, nadie más, nadie más. Así que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque nos permite reflexionar. A veces nosotros decimos y pasamos por alto estas fechas, nos dedicamos a celebrar, a comer y a todo, pero no nos dedicamos a reflexionar un poquito. Hay que reflexionar respecto a esto. Que el Señor le bendiga grandemente y así queda nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué le decimos, hermano de mesa? Que Dios le bendiga.